Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión organizada por el Club de Lectura Albatros y El Grito del Vencejo en homenaje al escritor peruano Emilio Adolfo Westphalen, por los 90 años de la publicación de su obra Las Ínsulas Extrañas. Este homenaje estará a cargo de Dani Doria Rodas, quien es licenciado en literatura, egresado de San Marcos, dirige la revista Plesiosaurio y es coordinador del Club de Lectura Albatros. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este homenaje al poeta peruano Emilio Adolfo Westphalen. Este año, en febrero, se cumplieron 90 años de la publicación de su poemario Las Ínsulas Extrañas, que significó un momento importante en la renovación, en la modernización de la poesía peruana, de la poesía en nuestro país. Seguramente Emilio Adolfo Westphalen, a diferencia de otros poetas peruanos, no es tan conocido. Pero de repente no es tan conocido como Vallejo, por ejemplo. Si preguntamos al público, digamos, al público en general, el público especializado, el público que está de repente más enterado de la literatura, que está explorando mucho más, quizás sí lo conocen, pero de repente la mayoría, el público en común, el público en general no lo conoce mucho. Entonces es importante que conozcamos primero quién fue Emilio Adolfo Westphalen, y para eso nosotros debemos ver las diferentes facetas. Es importante conocer las diferentes facetas de este poeta peruano. Bien, en primer lugar, como lo hemos estado mencionando, se trata de un poeta. Él en los años 30 publicó dos poemarios, Las Ínsulas Extrañas en 1933 y Abolición de la Muerte en 1935. Con estos dos poemarios, Emilio Adolfo Westphalen se ganó una reputación en su momento, hubo una recepción bastante adecuada en general, un poco de incomprensión también por la manera como estaba escribiendo Emilio Adolfo Westphalen. Bien, y son esos dos poemarios los que también lo volvieron, digamos, más conocido, famoso a este poeta peruano. Después de estos dos poemarios, en las próximas décadas, Emilio Adolfo Westphalen estará sin publicar un libro de poemas hasta los años 80. Pero durante esas décadas, Emilio Adolfo Westphalen desarrolló otras actividades. Publicó poemas de manera suelta, dispersas en diferentes publicaciones, como en revistas, por ejemplo, y otras de las actividades que se desarrolló fue la de ensayista. Eso también es algo que va de la mano con su actividad de poeta. Él escribía sobre diferentes temas, sobre arte, sobre literaturas, sobre pedagogía también. Y estos textos fueron recogidos primero en un libro titulado La poesía, los poemas, los poetas. Posteriormente publicó este libro, escritos varios sobre arte y poesía, del que hablaré un poco más adelante. Y también sus ensayos aparecen recogidos en la edición que realizó Marco Martos, el profesor Marco Martos, para la Universidad Católica, de Poesía Completa y Ensayos Escogidos. Otra de las facetas de Westphalen, para conocerlo mucho mejor, es la de editor. En el año 1939, él editó la revista El Uso de la Palabra junto con el también poeta César Moro. Se publicó un solo número, lastimosamente. Pero más adelante, Emilio Adolfo Westphalen publica, también dirige y edita la revista Las Moradas, de lo que también hablaré más adelante un poco más. Aparte de esa labor de editor, él también dirigió la revista Amaru, por ejemplo, no la fundó él. Estas dos sí, El Uso de la Palabra y Las Moradas, fueron fundadas por él, dirigidas por él, editadas por él. Dirigió también la revista Amaru y otras más también. Entonces allí tenemos hasta ese momento tres facetas del escritor Emilio Adolfo Westphalen. Por otro lado, Emilio Adolfo Westphalen no solamente fue poeta, si nos centramos en el escritor Westphalen, creador de ficciones, él también fue un minificcionista. Y uno de los libros en los que él escribe minificciones es el que publica en el año 82, Máximas y mínimas de sapiencia pedestre, escuchadas al desgaire sin certificación de autenticidad, que es el título completo de este libro. Allí, Emilio Adolfo Westphalen escribe, voy a detener un poco más sobre ese libro más adelante, escribe textos que, digamos, no pueden considerarse 100% poesías o que no encajan 100% en lo que consideramos o en lo que conocemos como
poesía. Son textos en los que él experimenta, sobre todo en este libro y en otros posteriores, son en los que él experimenta. Escribe textos, introduce la prosa, por ejemplo, la narratividad, entre otros elementos, sobre todo empezando por este libro que estamos mencionando. Otra de las facetas de Emilio Adolfo Westphalen es la de profesor. Él enseñó en la Universidad de San Marcos los cursos de arte prehispánico y arte precolombino en 2 periodos diferentes. Y por último, Emilio Adolfo Westphalen también fue traductor. Él trabajó para la ONU como traductor. También tradujo este texto de César Moro, este extenso poema, Carta de Amor, y también hizo traducción de otros trabajos de otros autores. Bien, veamos algunas de las facetas. Voy a profundizar en una de las facetas de Westphalen. Veamos esta primero, la faceta de ensayista. La faceta de poeta la vamos a dejar para después con el poemario de las ínsulas extrañas. Bien, Emilio Adolfo Westphalen había publicado, como mencioné, primero la poesía, los poemas, los poetas, que es una recopilación de ensayos, y también este de aquí en el año 96, escritos varios sobre arte y poesía. Bien, este es uno de los libros más conocidos, de los más difundidos con respecto a la ensayística de Emilio Adolfo Westphalen. A través de estos ensayos vamos a observar que él aborda diferentes temas. El principal de ellos es el de la poesía. Él suele hablar también de diferentes poetas, rinde homenaje a diferentes poetas, habla sobre su proceso escritural, el mismo proceso escritural de Westphalen, habla sobre arte, sobre los problemas del arte y la cultura en nuestro país, en el mundo, habla sobre diferentes escritores extranjeros. En el fragmento que he seleccionado podemos ver la manera como él se entrega a hablar de los otros poetas. En este caso habla de Lautréamont, de los recursos, específicamente de la metáfora que emplea Lautréamont en su poemario, en su libro, ¿no? En su poemario El grito de Maldoror. Bien, entonces nosotros podemos leer aquí la manera como Emilio Adolfo Westphalen homenajea a este escritor. La manera como él lo lee no es como la de un crítico, es alguien que se deja deslumbrar, que se deja apasionar por el texto literario. Bien, entonces ahí tenemos una de las facetas importantes también de Emilio Adolfo Westphalen. Bien, otra de las facetas de Emilio Adolfo Westphalen es la de editor, como había mencionado. En este caso, Emilio Adolfo Westphalen destaca más por su revista Las Moradas. Las Moradas, que se publicó entre 1947 y 1949 y solo alcanzó hasta los 8 números por situaciones económicas principalmente. Es una publicación que acaso puede compararse con la desarrollada por José Carlos Mariátegui y Amauta. Con Las Moradas, Emilio Adolfo Westphalen también lo que busca es empapar a la sociedad peruana del pensamiento, de la reflexión, del arte que se estaba produciendo en el país, en el continente y en Europa. De esta manera nosotros podíamos encontrar aquí temas pues no solamente de arte, de cultura, de literatura, sino también de ciencia. Aquí tenemos un fragmento que aparece en la editorial del primer número de la revista Moradas. Entonces podemos distinguir allí cuáles eran los objetivos, qué es lo que movía a Emilio Adolfo Westphalen con respecto a la publicación de esta revista. Según algunos testimonios, Emilio Adolfo Westphalen era el que se encargaba casi de todo el trabajo. Si bien es cierto que había un equipo editorial detrás de Las Moradas, era Westphalen el que elegía aquí casi todos. Él era el que se entregaba bastante a esta publicación, elegía qué se publicaba, dónde se publicaba, qué textos iban a aparecer, etcétera, etcétera. Bien, lastimosamente, como mencioné, debido a problemas económicos, esta era una revista financiada por la publicidad y también por los propios ingresos que tuvo Emilio Adolfo Westphalen. Y pues estos ingresos se agotaron y no permitieron que la revista pudiera continuar un poco más allá. Pero significaron una publicación muy importante para la difusión de la cultura en nuestro país. Muy bien, y por último, la otra faceta de la que quiero hablar es la de minificcionista, y sobre todo en este libro publicado en Lisboa en 1982. Bien, en este libro, Emilio Adolfo Westphalen incorpora una serie de recursos que no había utilizado hasta ese momento.
Por ejemplo, incorpora la prosa. A partir de este año, la prosa empieza a predominar en varios de los libros que él va a publicar. Introduce el componente narrativo. Muchos de estos textos pueden leerse incluso como microrelatos. Incorpora también lo lúdico, el juego. Emilio Adolfo Westphalen también a partir de este poemario va a incorporar también un lenguaje un poco más sencillo, que no es tan, digamos, hermético, ¿no? Entre comillas, como se podría observar de repente en un poemario como Las ínsulas extrañas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un poema que aparece justo en ese poemario, titulado Error de cálculo. Entonces, aquí lo que podemos apreciar es que este fragmento, este texto es un texto completo, es un texto bastante breve, esa es otra de las características de Emilio Adolfo Westphalen minificcionista. Son piezas bastante breves, prosas bastante breves. Podemos ver que este texto, por ejemplo, semeja a una adivinanza. Ahí hay un elemento que está incorporando Emilio Adolfo Westphalen, textos que tienen la forma de adivinanza. También este texto nos recuerda un poco a esa estructura de los problemas matemáticos, ¿no? Se introduce la suerte de datos, las premisas, y al final se plantea el problema que se debe resolver en el texto. Entonces, esta es otra de las facetas de Emilio Adolfo Westphalen, un escritor que ha abarcado diferentes campos, que se desarrolló diferentes actividades en favor de la literatura, de la cultura. Muy bien. Y por último, ahora veamos el Emilio Adolfo Westphalen poeta, que es el que nos interesa, Las ínsulas extrañas, un poemario publicado en 1933. Algo curioso es que aquí Emilio Adolfo Westphalen, en este poemario, firmaba todavía con el FON. A partir del siguiente poemario, Emilio Adolfo Westphalen, que es descendiente de alemanes, deja de utilizar esta partícula y firmará simplemente como Emilio Adolfo Westphalen, ya no von Westphalen. Bien, algunas ideas, algunos datos sobre este poemario de Las ínsulas extrañas. Fue publicado aquí en Lima por la Compañía de Impresiones y Publicidad, una imprenta que publicó también importantes poemarios, libros, obras literarias también en la época, u otras publicaciones. Esta primera edición constó únicamente de 150 ejemplares. Los poemas, la cantidad de poemas son solamente 9, la extensión es de 2 a 5 páginas de los poemas, ¿no? El más breve abarca 2 páginas, el más extenso abarca unas 5 páginas. Y estos poemas tampoco llevan título. En ediciones posteriores, a los poemas de Emilio Adolfo Westphalen se les ha colocado un título en la parte superior que nace del primer verso de cada uno de los poemas. Pero inicialmente los poemas no llevaban título. Para poder identificarlos mejor es que más adelante se les coloca los títulos a estos poemas. Bien, los poemas que aparecieron en Las ínsulas extrañas causaron un variado impacto. He seleccionado yo algunos fragmentos de esta recepción inmediata que tuvo Las ínsulas extrañas en el año de su publicación y el año 34. Entonces, ahí vamos a ver cómo fue ese impacto que causó esta poesía en el lector. Además, es uno de los poemarios más estudiados de Emilio Adolfo Westphalen. Y justamente esa es la razón por la que Emilio Adolfo Westphalen es más conocido como poeta de todas sus facetas. Las otras facetas del autor también han recibido estudios, pero las facetas que han recibido más detenimiento, la faceta que ha recibido más detenimiento es la de poeta, principalmente por Las ínsulas extrañas y Abolición de la muerte, siendo este el poemario más estudiado del autor. En este poemario se abarcan diferentes temas. Aparecen temas como el amor, la poesía, el silencio, el sueño, la vigilia. En contraste, el olvido y la memoria también contrastando. La naturaleza, diferentes elementos de la naturaleza aparecen allí. Elementos como el agua, la tierra, el fuego, el aire aparecen allí. La trascendencia, búsqueda de trascendencia y también el tiempo, la afectación del tiempo. Bien. Ahora yo me quiero centrar entonces en la recepción
que tuvo este poemario en los años 30, 1933 y 1934. Pero primero quiero centrarme en este texto que apareció en el año 46. ¿Por qué? Emilio Adolfo Westphalen, cuando publica este libro, causa un impacto porque el lector todavía estaba muy acostumbrado, bueno, una buena cantidad de lectores todavía estaba acostumbrado a encontrar poemas de corte modernista. Entonces, Carlos Enrique Ferreyros, en el año 46, publica una reseña como respuesta a otra que había escrito Emilio Adolfo Westphalen respecto al libro de Martín Adán de lo barroco en el Perú. Entonces, algo que llama la atención en esa reseña es la pregunta que plantea Carlos Enrique Ferreyros. ¿Quién aporta más a nuestra poesía? ¿Chocano o todos esos jóvenes poetas de mentes enfermizas? Entonces, este es un claro síntoma del panorama que se veía ahí. Emilio Adolfo Westphalen había publicado su poemario en el 33, pero miren, en la década de los 40 todavía no se podía asimilar una escritura de ese tipo. Es cierto, había lectores, había investigadores, lectores, amigos de Westphalen, escritores también que sí habían adoptado esa nueva forma de escribir y que comprendían, había un público, pero había otro que todavía no lo había comprendido de esa manera. Y aquí tenemos una clara muestra de eso. Carlos Enrique Ferreyros es alguien que está más ligado todavía al modernismo, está esperando ya una poesía modernista, mientras que no logra comprender, asimilar todavía esa poesía que se había estado gestando desde los años 30. Bien, entonces este primer fragmento que comparto es para mostrar ese panorama que se vivía hacia los años 30, años 40. Pero, ¿cómo fue la recepción por parte de amigos y conocidos de Emilio Adolfo Westphalen? En realidad, el libro de Emilio Adolfo Westphalen, Las ínsulas extrañas, fue en primer lugar recibido justamente por sus amigos. Y en ese sentido recibió críticas elogiosas. Bien, para ellos también impactó. Era un público que ya estaba un poco más familiarizado, que había visto publicadas algunos poemas de Emilio Adolfo Westphalen. Y en el año 33, Westphalen pues sorprendía con la aparición de un poemario. Esta es una primera reseña que aparece en el mes de marzo, justo un mes después de publicado el libro de Emilio Adolfo Westphalen. Y aquí podemos nosotros leer, podemos notar cómo la recepción es positiva. Hay una celebración de algunos rasgos de la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Bien, de él sabíamos tan poco, justamente es porque él ya había publicado alguno que otro poema por allí, y extrañábamos tanto la hermosura de su hondura poética, ¿no? Se esperaba que Emilio Adolfo Westphalen pues publicara un libro. Otra recepción también de la época fue la de Luis Valle Goicoechea, un importante escritor de la época, un escritor también bastante conocido, en la misma revista, en la revista Social. Y vean también las palabras que dirige Luis Valle Goicoechea a Emilio Adolfo Westphalen. Es un libro humano, terriblemente humano. Terriblemente humano, ¿por qué? Porque muestra cómo es el ser humano, lo que está afectando al ser humano. Me salto hasta esta parte. La voz se lamenta solitaria, pero que es el alarido multánime de los hombres. Bien, voz del tiempo, hecha para no morir y supervivir en los labios del humano género. Bien, entonces aquí también hay una comprensión sobre los temas que aparecen en la poesía de Las ínsulas extrañas en palabras de Luis Valle Goicoechea. Otro autor que también recibe la obra de Emilio Adolfo Westphalen fue Carlos Cueto Fernandini. Bien, él también nos brinda palabras celebratorias del poemario de Emilio Adolfo Westphalen. Y es bastante interesante lo que él menciona. Lo que con más intensidad atrae la atención del lector menos perpicaz en este libro de Emilio Adolfo von Westphalen es un intenso cumplimiento imaginativo. La imagen es la clave que encierra esta poesía, su esencial tejedora. Y es cierto, algo bastante interesante de este poemario de Emilio Adolfo Westphalen es el uso de la imagen. Cómo la imagen, cómo las palabras que utiliza Emilio Adolfo Westphalen se conectan con nuestros sentidos. Más adelante vamos a ver una pequeña muestra de la poesía que aparece
en este libro de Emilio Adolfo Westphalen y veremos allí qué es lo que despliega Emilio Adolfo Westphalen en sus poemas. Y otra recepción de la época también es la de Vicente Azar en la misma revista. Y también aquí podemos observar ese impacto que le causó la publicación de este poemario. En el caso de Vicente Azar se agrega algo más respecto a la recepción de la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Lejos de él la fría razón, quiero destacar esto, lejos de él la fría razón. Emilio Adolfo Westphalen es alguien que se nutre principalmente del surrealismo, y el surrealismo justamente buscaba vencer la razón, vencer el control racional para poder desarrollar una escritura y un pensamiento mucho más libre. Y eso es algo de lo que se nutre Emilio Adolfo Westphalen en su poesía. Por eso Emilio Adolfo Westphalen no es alguien que escribe imitando a la naturaleza, mostrándonos realidades que todos podríamos reconocer. No, él las inventa en el mismo poema, florecen allí. Él crea sus propias realidades, su propio universo. Entonces, aquí también eso es algo que destaca Vicente Azar con respecto a la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Bien, ahora entonces pasemos a ver algunos de los poemas y también a detenernos en algunas características que aparecieron en esta poesía. Empecemos a conocer cuál es la poesía que desarrolló Emilio Adolfo Westphalen en este poemario. Entonces, yo he seleccionado aquí algunos fragmentos para poder tener una imagen, digamos, general, panorámica de la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Bien, este fragmento es el fragmento, los versos iniciales del poema La mañana alza el río, ¿no? Como les había mencionado, los poemas carecen de títulos en la primera edición. En ediciones posteriores se utilizan los primeros versos para poder identificarlos, individualizarlos y diferenciarlos de los demás. Bien, entonces aquí en La mañana alza el río, veamos una primera característica que aparece en todos los poemas de las ínsulas extrañas. Observemos que no hay puntuación, por ejemplo. Ese es un rasgo también de la modernidad poética, eliminar la puntuación. También otro rasgo que podemos encontrar aquí y que diferencia a Westphalen de lo que se venía escribiendo, por ejemplo, con el modernismo o con el romanticismo, es que tenemos una cantidad de versos irregulares. Hay versos que son extensos, hay otros versos que son más cortos. En otros poemas vamos a encontrar que a veces los versos están constituidos solamente por una palabra y hay versos un poco más extensos aún. Entonces, esa irregularidad métrica es también una de las características de Emilio Adolfo Westphalen, que le permite más libertad para poder escribir, para poder representar un mundo, una realidad. También algo que podemos notar aquí y que es herencia del surrealismo es cierta inconexión entre los versos. En la poesía anterior a la que aparece aquí con las vanguardias, nosotros podíamos ver que los versos estaban más cohesionados, había, digamos, una mayor coherencia. Un verso se seguía al siguiente, un verso continuaba la idea desarrollada por el anterior. En cambio aquí, Westphalen rompe ese tipo de coherencia. Bien, entonces eso es lo que despierta cierta inconexión. La mañana alza el río, la cabellera, después la niebla la noche, pero después la niebla la noche, ¿qué? Ahí nos podemos preguntar de repente eso. El cielo, los ojos, me miran los ojos el cielo. Despertar sin vértebra, sin estructura. La piel está en su eternidad. Aquí parece que cambiáramos, que habláramos de otra cosa. ¿Por qué se habla de la piel? ¿Por qué se pasa a la piel? Se suaviza hasta perderse en la memoria. ¿Existía o no existía? Ese es un rasgo también de la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Aquí también algo que podemos notar es eso de las imágenes. Emilio Adolfo Westphalen está creando aquí su propia realidad. Son imágenes mucho más audaces. Las imágenes se han utilizado siempre en la poesía, pero Emilio Adolfo Westphalen es un poco más audaz. Bien, no se corresponden con cosas que nosotros conozcamos, sino que el poema inventa sus propias realidades. Bien, a continuación voy a pasar a otro fragmento. Este es también de otro poema de Emilio Adolfo Westphalen, de Hojas secas. Y aquí también vamos a apreciar las mismas características que les había mencionado. Observemos la longitud de los versos, mucho más irregular todavía que el anterior. Sin embargo, eso no quiere decir, la inconexión, la irregularidad, no quiere decir que haya una inconexión total. Es posible que nosotros encontremos
segmentos de versos que se conectan, segmentos de versos articulados. Que un verso de un segmento pueda conectarse también con otro verso de un segmento posterior del mismo poema. Esa es la nueva coherencia que practica Emilio Adolfo Westphalen en Las ínsulas extrañas. Observemos. Tal vez nunca se ha dado más el otoño a la angustia del hombre. Los periódicos anuncian una buena cocinera, un canario o un perro amaestrado en el arte de pelar las cebollas. Bien, aquí hay conexión entre los versos, ¿no? Los periódicos anuncian esto que está aquí, el canario y el perro amaestrado. Luego cambiamos. Nadie dice buenos días al cortejo fúnebre ni a los bueyes asesinados para satisfacer una conclusión. Aquí también hay una suerte de conexión entre los versos. Bien, entonces no es que Westphalen practicara una incoherencia total entre los versos, como sí se puede observar en la poesía de los surrealistas franceses, sino que aquí sí hay cierto grado de coherencia, de conexión entre los versos. Bien, entonces eso es algo que también demanda una atención del lector y que también contribuye a una experiencia estética diferente. Un lector más activo, un lector mucho más impactado en sus sentidos, que es lo que busca esta poesía moderna, ¿no? Que aparece hacia las primeras décadas del siglo XX. Muy bien, ahora que hemos visto ya algunas características de los poemas ilustrados por estos dos fragmentos, quiero detenerme en algunos temas que aparecen en este libro de Emilio Adolfo Westphalen. Bien, veamos el primero. Este es otro de los poemas interesantes de Emilio Adolfo Westphalen, Andando el tiempo. ¿Cuál es el tema que aparece aquí? Pues como lo anuncia el... Perdón, se me ha movido. Listo, Andando el tiempo. ¿Cuáles son los poemas que, bueno, el tema que aparece aquí, como lo menciona el título, el primer verso, es el tiempo. Andando el tiempo, los pies crecen y maduran. Andando el tiempo, los hombres se miran en los espejos y no se ven. Andando el tiempo, zapatos de cabritilla. Corriendo el tiempo, zapatos de atleta. Cojeando el tiempo, con errar de cada instante y no regresar. Bien, algo que se está planteando aquí es ese avance vertiginoso del tiempo. Recordemos que en la modernidad que se está desarrollando, en la modernización que se está desarrollando en las primeras décadas del siglo XX, una de las características es la velocidad. Todo se desarrolla de una manera bastante rápida, los movimientos, la obra también se empiezan a desarrollar de una manera bastante rápida, se busca la innovación, en todo eso está presente el tiempo. Entonces, Emilio Adolfo Westphalen también aquí está representando esa sensación de la época, cómo el tiempo progresa y no puede regresar. Todo avanza de una manera bastante rápida. Por aquí también vemos el progreso del tiempo, andando, corriendo, cojeando. Bien, hay velocidad aquí. Hay una pérdida también debido a este avance de la velocidad. Los hombres se miran en los espejos y no se ven, no se reconocen. Hay un distanciamiento del ser humano con respecto a sí mismo, algo así como una pérdida de identidad en el sujeto. Entonces, si bien aquí también se puede apreciar que hay cierta inconexión de repente en algunos versos, hay algo que los une a todos ellos y es justamente esa referencia al tiempo. No regresar, cojeando, la palabra tiempo que aparece por allí. Este poema, evidentemente, como les menciono, es un fragmento. Los invito a continuar leyendo este poema y disfrutar de la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Bien, veamos otro fragmento para observar otro de los temas que aparezcan en esta poesía. Bien, este es... perdón, no me aparece. Ajá, este de aquí. Un árbol se eleva. ¿Correcto? Ese es el que se está observando. Un árbol se eleva. Bien, un árbol se eleva. Observamos, ¿cuáles son los temas que aparecen aquí? En primer lugar, aparece aquí ya el tema de la naturaleza. Veamos, por ejemplo, el árbol. Un árbol... perdón, se está moviendo. ¿Qué poema? Aquí está, aquí está. Un árbol se eleva hasta el extremo de los cielos que lo cobijan. A ver, un momento, Listo, aquí está el poema Un árbol. Perdón por se movieron las diapositivas.
Muy bien, como les mencionaba, aquí aparece el tema de la naturaleza, la referencia al árbol, por ejemplo, la lluvia, las ramas, son elementos de la naturaleza. Bien, además también aquí aparece un elemento muy importante que es también influencia del surrealismo, que es la cosmogonía. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí aparece el relato de la creación de un mundo, de una realidad, de un universo. Bien, tenemos este árbol que se eleva hasta el extremo de los cielos que lo cobijan, es decir, un árbol que está apareciendo, que está creciendo, que golpea con dispersa voz. Bien, es un árbol que representa algo que lucha por lograr, por conseguir algún objetivo. Sin embargo, este árbol, de alguna manera, o esta naturaleza, que si podríamos, si lo simbolizamos de esa manera, esta naturaleza no está completa. Y es por esa razón que aparece el yo poético para poder ayudarla. No hagas tal fuerza porque te oigan, yo te cedo mis dedos, mis ramas. Entonces aquí hay una comunicación también entre el yo poético y la naturaleza, para ayudarle a conseguir esa explosión, esa creación de una realidad, de un universo. Bien, entonces esa es otra de las características que aparece aquí en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen para sintetizar los elementos de la naturaleza y la creación también de una naturaleza, una suerte de cosmogonía. Bien, en el siguiente fragmento, que se titula No es válida esta sombra, aparece también otra característica importante de la poesía de Emilio Adolfo Westphalen, que es, en este caso, lo onírico. Bien, observemos cómo comienza este poema. Si pudiera partir en dos este sueño. Estamos hablando aquí de lo onírico, el sueño, el mundo de los sueños. Esa también es una característica del surrealismo. Los surrealistas valoraban bastante el mundo del sueño, el mundo del inconsciente. Se consideraba que allí también había una realidad que merecía ser explorada y que también te podría revelar algo. Y es justamente eso que plasma Emilio Adolfo Westphalen. Si pudiera partir en dos este sueño, una parte para el dolor, otra para encontrar, aunque fuera una imagen difuminada, borrada, de hombre que supiera algo más que dar unos pasos, que mirar algo que se aleja tanto de ser un árbol, como un pensamiento que regresa de ser un pensamiento. Aquí aparece la apelación a lo onírico como una función ser humano. Es por esa razón que el yo ético quisiera partir en dos este sueño, y una de ellas que destaco es para encontrar, aunque fuera una imagen difuminada de hombre que supiera algo más que dar unos pasos. Bien, esta transitoriedad del ser humano, esta actividad, es algo que conoce el yo poético, pero él quiere saber algo más, quiere conocer un poco más de su identidad, de repente, de su forma de ser, de su naturaleza, etcétera, etcétera. Y es el sueño lo que le va a permitir a él lograr. Sin embargo, no lo logra. Dice, si pudiera partir en dos este sueño. No puede lograr ese cometido, pero sabe que el sueño le va a permitir a él lograr ese autoconocimiento. Entonces aquí también tenemos ese otro rasgo, apelar al mundo de los sueños, el mundo onírico, para poder, como fuente de autoconocimiento, para poder conocerse. Bien, quiero pasar a otro poema, otro fragmento. En este caso es de un poema titulado No te has fijado. Bueno, titulado no ya con la salvedad que hicimos en un inicio, no te has fijado. Aquí también aparece otro recurso que Emilio Adolfo Westphalen toma del surrealismo, y en este caso es la de la niña, mujer como organizadora del mundo. Ese es el simbolismo que se le da a la niña, a la mujer, en la poesía de los surrealistas y también en este poemario de Emilio Adolfo Westphalen. La niña es la que va a organizar el mundo, la que ordena las cosas. Por eso aquí también hay una invocación, una apelación del yo poético a la niña. Niña, vamos que ya es hora, que de nuevo principiemos, origen del mundo. A ti te toca ver si las estrellas han tenido, tranquilo el sueño, coronar la luna, de una guirnalda de relojes. A mí arrastrarme por campanillas de serpiente. Bien, aquí entonces hay una invocación, un llamado a la niña para que se ponga a ordenar. A ti te toca ver, ¿no? Verificar cómo está esta naturaleza.
Bien, verificar cómo está toda la realidad, toda la naturaleza que ha sido creada por esta niña, por lo que está creando el yo poético en este poema. Muy bien. Entonces, este elemento de la niña, mujer, como organizadora del mundo, es también algo que aparece en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Y en la poesía, no solamente en este poemario, va a aparecer también en Abolición de la Muerte, un poco transfigurada también, y en otros poemarios posteriores, en otros libros posteriores de Westphalen también aparece este personaje, personificando ya de repente a la poesía, como alguien creador, como alguien que busca conectarse con el poeta. Muy bien, entonces, hasta aquí yo he querido mostrar las diferentes facetas de Emilio Adolfo Westphalen como escritor. Hemos visto que Emilio Adolfo Westphalen no fue solamente poeta, también fue minificcionista, fue ensayista, fue editor de revistas, fue traductor, fue docente. Hemos visto cuál fue la recepción inicial. Yo he querido mostrar esa recepción inicial de la poesía de Emilio Adolfo Westphalen, cómo fue leído el poemario, cómo fue recibido el poemario hace 90 años. Bien, mostrar algunos de los poemas para conocer la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Yo espero que todos ustedes que están escuchando aquí esta transmisión lean, se animen a leer la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. No debemos preocuparnos tanto por si esta poesía nos resulta de repente no totalmente comprensible, si no podemos captar cuál es la hilación, cuál es la lógica que está detrás de cada uno de esos poemas. Yo les recomiendo dejarse llevar por las diferentes sensaciones que aparecen en el poema, dejar que los sentidos se entreguen a esta poesía. No digamos, lo que uno puede ver, qué es lo que puedes imaginar, qué es lo que puedes sentir, qué es lo que te hace percibir, de repente oler, lo que se puede oír en esta poesía. Dejarnos llevar por las palabras que aparecen en estos poemas. Entonces, ¿y dónde podríamos nosotros conseguir, dónde podríamos leer la poesía de Emilio Adolfo Westphalen? Bien, quiero presentarles entonces aquí las diferentes apariciones del poemario de Las Ínsulas Extrañas. La primera edición, que fue en el año de 1933. Después el poemario aparece en esta compilación de poemas, de poemarios de Emilio Adolfo Westphalen, Otra imagen del esnable, publicada en el año 1980 por el Fondo de Cultura Económica. Allí se recogen estos dos primeros poemarios. Aparece también Belleza de una espada clavada en la lengua, que es una colección de poemas dispersos que Emilio Adolfo Westphalen había publicado en revistas. También creo que aparecen algunos ensayos, no estoy muy seguro, no recuerdo bien, pero aparece allí Las Ínsulas Extrañas. Después aparece otra antología, también otra colección de poemas, Belleza de una espada clavada en la lengua. Tiene el mismo título del poemario de 1980 que aparece en Otra imagen del esnable. Aquí aparecen ya todos los poemarios que Emilio Adolfo Westphalen había publicado hasta ese año, más algunos nuevos. Luego tenemos en el año de 1991 otra colección de poemas de Emilio Adolfo Westphalen, Bajo zarpas de la quimera, publicado por Alianza Editorial. Luego en el año 2004 el libro se publica de manera individual por, no recuerdo cuál es la editorial en estos momentos, no distingo allí, creo que, Río Tigre, la editorial Río Tigre publica en 2004 Las Ínsulas Extrañas, y también ese mismo año la Universidad Católica edita la poesía completa y ensayos escogidos de Emilio Adolfo Westphalen. Esta edición estuvo a cargo del poeta y profesor Marco Martos. Aquí se incluyen todos los poemarios de Emilio Adolfo Westphalen, los primeros poemas que Emilio Adolfo Westphalen había publicado y también otros que no habían sido publicados hasta ese momento en libros. Asimismo, aquí se incluye el volumen de la poesía, los poemas Los Poetas, que incluye sus ensayos, más otros ensayos adicionales tomados de escritos varios sobre arte y poesía que había publicado en el 96, más otros que no habían aparecido en esos volúmenes. Luego, en 2006,
se publica por la editorial Visor Simulacro de Sortilegios, que también incluye la poesía completa de Emilio Adolfo Westphalen. Y por último, en 2017, la librería Sur publica también con el mismo título de Simulacro de Sortilegios, la poesía completa de Emilio Adolfo Westphalen. Este último libro introduce una variante con respecto a la poesía completa de 2004. Y es que uno de los poemarios que había sido corregido por Emilio Adolfo Westphalen no había sido publicado como tal aquí. Y es el que Francisco Segovia, el que estuvo a cargo de la edición, coloca un poemario autorizado con las correcciones, enmiendas de Emilio Adolfo Westphalen. Bien, una diferencia también con respecto a poesía completa es que aquí no aparecen los primeros poemas de Emilio Adolfo Westphalen ni tampoco los últimos que él no había llegado a publicar. En cambio, este sí lo contiene. Pero esta es una edición un poco más cuidada de los diferentes poemarios de Emilio Adolfo Westphalen. Entonces, con esto quiero finalizar mi exposición dedicada a las ínsulas extrañas. Este ha sido nuestro homenaje por los 90 años de publicación del poemario Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen. Bien, entonces muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde escuchando esta breve exposición para dar a conocer las diferentes facetas de Emilio Adolfo Westphalen, conocer las características del poemario, dar a conocer este poemario e invitarlos a la lectura, y también presentarles las diferentes apariciones del poemario desde su año de publicación hasta nuestros días. Muchas gracias. Muchas gracias, Dorian Rodas, por brindarnos toda esta información tan interesante en torno al escritor peruano Emilio Adolfo Westphalen. Gracias a todos por haberse conectado, por sus comentarios, y esperamos pues que esta transmisión los motive a seguir leyendo, o si aún no han iniciado, a conocer la literatura hecha por este gran poeta peruano Emilio Adolfo Westphalen.